Buenos días otra vez, muchachas. Buenos días, niñas. Ahorita un minutito y comenzamos. ¿Sale, Terem? Sí, profesor, gracias. Ok. A ver si alguien más se conecta. Pues parece que no. Bueno, vamos a empezar. Déjenme, paso mi café por acá y jalo mi agua por acá. Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos, y estamos acá. El tema número 3. Y vamos a iniciar nuestra presentación con, evidentemente, nuestro tema número 3, que se hace llamar el comercio y distribución de la renta, los ganadores y perdedores de la apertura comercial. Es un tema técnico, la verdad es que en términos de economía global, siempre, ay Dios mío, ¿qué hicimos? Algo movimos, disculpen ustedes. En términos de economía global, siempre va a haber ganadores y va a haber perdedores, es parte de la naturaleza del juego, ¿no? Desafortunadamente, los que pierden siempre pierden y los que ganan siempre ganan, eso es la parte natural de la economía. Y como elemento central, nosotros tendríamos a un punto de inflexión prácticamente para la vida moderna de este planeta, que es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial cambia prácticamente en el fin, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y ahí empezamos a denotar nuevos patrones de comportamiento de la economía, ya que evidentemente la Segunda Guerra Mundial permite establecer el enlace entre las diferentes naciones y poder desarrollar el suministro para las cadenas productivas, en este caso para las cadenas de distribución de armamento, medicamentos, alimentos y de las mismas tropas. Y de alguna u otra manera, este avance que se logra a través de este evento permite entender que la economía no solamente puede ser sectorial, sino puede ser una economía de carácter global. Y entonces es cuando se empieza a trabajar en el concepto, en la idea de que la economía puede ser un elemento que se ha utilizado prácticamente por todas las naciones y que todas las naciones, en teoría, se vean beneficiadas de dicho elemento. Por lo tanto, al final de la Segunda Guerra Mundial, si ustedes revisan la historia, vemos un reordenamiento de las fuerzas económicas y vemos un reordenamiento de la economía internacional. Esto debido, pues, a las consecuencias que trajo prácticamente que desapareciera, pues, prácticamente toda Europa, ¿no? Y que en la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como la extinta Unión Soviética tomaran parte y entre ellos se dividieran pues, prácticamente el mundo. Y entonces aquí inicia, es el punto de inflexión que nosotros estudiamos, que analizamos y que empieza a denotar diferentes elementos. Por lo tanto, si les hago una pregunta de examen, ¿cuándo inicia el proceso de la economía internacional? Nosotros diremos que con la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente será una pregunta de examen. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, nosotros empezamos a entender la nueva división de la economía y las posibilidades que tiene la relación entre las naciones y cómo estas naciones se pueden interconectar.
Y una vez que se interconectan, este proceso no va a parar, pues prácticamente ya nunca, ¿no? Porque al aumentar la población, los requerimientos de las mismas hacen que dos países busquen en el exterior el consumo que no pueden dotar de manera interna. Y en ese sentido, la nueva economía internacional tiene tres rasgos fundamentales que, repetimos, están profundamente interrelacionados, interconectados y que tristemente al día de hoy son extremadamente dependientes. Y esta dependencia ha generado, me parece que el principal problema que tiene hoy la economía internacional. Si vamos al ejemplo más contundente que hoy tenemos, que es actual, es el problema del gas en Europa. Y el problema del gas en Europa hace que las naciones sean altamente dependientes de aquellos países que tienen grandes cantidades de gas y este gas les permite calentar sus hogares en esta época de invierno, porque en Europa prácticamente el invierno es muy crudo, es extremadamente crudo. No sé qué pasó ahí con mi computadora, denle chance, está viejita, y ya los viejitos hacemos ese tipo de cosas. Miren, se regresó como ahí, y apenas íbamos aquí. Entonces decíamos que el problema del gas sí es un problema muy, muy grande y nosotros seguramente vamos a ver los problemas en enero, ya que nuestro invierno básicamente empieza de enero a marzo. Y entonces ahí posiblemente veamos incrementos del gas porque pues prácticamente todo el gas se irá o se estará comprando en Europa, ¿no? El fenómeno del gas hace que la luz cueste más cara y que veamos, por ejemplo, en España, que pues cada día pagan más de luz, ¿no? E incluso hay personas que ya a las 6, 7 de la noche prácticamente se quedan a oscuras, simple y sencillamente para poder pagar la renta, ya no el consumo, sino simplemente el derecho por tener acceso a la luz. Y muchas personas no están logrando hacer ese pago de, pues básicamente el contrato, ¿no? Entonces, sí, vamos a empezar a ver esta interdependencia y esta interconexión y hemos visto que este fenómeno no va a parar. Desafortunadamente va a haber un punto en el que vamos a llegar a la dependencia extrema entre las naciones y esto no permita el avance de las mismas, ¿no? Por lo tanto, y ya siendo ya fuera de este paréntesis de cuáles son las vinculaciones eh, interconexiones que tiene la economía, podemos decir que los rasgos fundamentales se relacionan o se centran en la información y conocimiento con la base en la producción. Hoy prácticamente todas las naciones, hoy prácticamente todas las naciones sabemos qué producen, cuánto producen, cómo lo producen y cuánto cuesta. Y esto nos permite a nosotros poder desarrollar procesos y estrategias para la adquisición de dichos bienes. Y esto habla de que la economía hoy está muy bien informada acerca de los problemas que suceden en prácticamente todo el mundo. Esto se logra en función de la tecnología que nosotros cada vez utilizamos más y esta tecnología nos permite conocer la problemática en tiempo real de lo que está sucediendo en dichas naciones, ¿no? No como hace algunas pequeñas décadas donde teníamos que esperar 3 o 4 días para saber qué es lo que estaba sucediendo en la realidad, ¿no? En el punto número 2, la productividad y la competitividad. Hoy tenemos, ya no como parte de las empresas, sino como parte de los países, tenemos que ser más productivos y más competitivos. Y es ahí donde economistas, administradores, financieros, mercadólogos tienen un campo fértil. ¿Por qué? Porque cada vez se espera de ustedes que tengan mayor índice de productividad las fabricaciones de sus productos, que sus productos sean cada vez más competitivos y que lleguen al gusto de más personas. Y en el punto número 3, en la economía global, la producción y la gestión de bienes y servicios se organiza a nivel planetario, ¿no? Prueba de ello, bueno, tenemos a los chinitos que son extremadamente eficientes y competitivos y productivos para introducirnos diferentes productos en nuestras casas, en nuestras mentes y prácticamente todos tenemos seguramente en nuestra casa algún producto de carácter chino. Y eso se ve de alguna otra manera
se ve de alguna otra manera reflejado en, pues bueno, básicamente hoy los chinos son los dueños del mundo, ¿no? Aunque de este lado del mundo no lo quieran aceptar países como Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero la realidad es que ellos sí están pensando en los elementos globales, ¿no? También considerando que son como 1.000 millones de habitantes, ¿no? Ahí en China es una brutalidad lo que ellos tienen de población. Creo que, sin temor a equivocarme, es la población más grande del mundo. Por lo tanto, bajo estas tres bases, nosotros tenemos que ejercer la economía internacional. Y en la nueva economía consistente en un modelo de crecimiento basado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hoy tenemos un avance muy, muy grande, muy rápido sobre de la tecnología. Hoy cada vez los productos se vuelven más obsoletos en periodos de tiempo más cortos, cosa que antes no sucedía. Ustedes compraban un celular por ahí del 2000, ¿no? Y el celular les podía durar 3 o 4 años sin ningún problema y era funcional. Hoy ustedes compran un smartphone y es obsoleto al tercer año. Al tercer año ya es totalmente inútil este producto y ustedes tienen que comprarlo, ¿no? Entonces, porque el producto ha avanzado muchísimo en términos de sus utilidades, en términos de sus aplicaciones y en términos de las aportaciones que le genera al consumidor. Entonces, en ese sentido, estamos viviendo una época pues bonita en términos de que la tecnología domina prácticamente todas nuestras actividades, incluyendo evidentemente los procesos de información y comunicación para determinar cómo está la economía. Y hoy, bueno, tenemos la información prácticamente en tiempo real y esto nos permite tomar decisiones cada vez más rápidas. Esto nosotros, por ejemplo, lo vemos muy cotidianamente con el índice de precios al consumidor y con lo que es la inflación. Podemos ver cómo los productos han ido incrementando o han mantenido sus precios y también podemos asociar por qué la subida de precio de ciertos productos y por qué estas variantes tan considerables, ¿no? Y eso le permite a los economistas pues, poder tomar mejores decisiones respecto de los ciclos económicos en los que se encuentran y de alguna otra manera controlar mejor la economía. En términos generales, se estima que para 2050 sí llegamos, porque no sabemos si la humanidad va a llegar al ritmo que vamos, la economía ya no va a ser sectorial, la economía se va a desarrollar como una sola, donde prácticamente todas las necesidades en términos de productos y servicios van a estar cubiertas, ¿no? Esto es que ustedes van a poder acceder a cualquier producto y a cualquier servicio de manera muy, muy simple, como si fueran a la tienda y se compraran unos chiclitos de 4 pastillas. Así va a ser, lo que va a originar una de las crisis más severas del planeta, que es la sobreproducción, donde ustedes ya tienen todo de todo en su casa y ya no quieren comprar absolutamente nada. Pero desafortunadamente las industrias van a tener que seguir produciendo porque si se paran van a crear un elemento económico catastrófico. Entonces, eso se va a presentar por ahí del 2050 en adelante. Esperemos verlo todos, ¿no? Y esperemos preocuparnos mucho porque ya tenemos todo de todo y no queremos comprar absolutamente nada. Y eso implica la pérdida de empleos, la pérdida de los modos de producción y eso implica una cosa que se llama la deflación, que es que los productos bajen de precio, ¿no? Y prácticamente se nos regale. En muy pocas ocasiones ha sucedido esto. Sí hay datos históricos que nos hablan de productos o precios a la baja y no a la alza, como normalmente sucede. Perdón, maestro. Sí. ¿Me podría aclarar exactamente qué es la fluctuación económica? Otra vez, Miguel, porque se nos cortó. Nuestro internet anda malón, pero vuélvele, dar. Te escucho. Sí, claro, ¿me podría aclarar otra vez qué es la fluctuación económica? Las fluctuaciones económicas vienen de los ciclos económicos, Miguel. Los ciclos económicos, crecimiento, desarrollo, estabilidad, devaluación y crisis económica. Esos son los 5 ciclos económicos que pasan todos los países.
como parte del capitalismo, es normal que un país tenga estos ciclos. Por ejemplo, nosotros llevamos prácticamente 30 años en estabilidad económica. Esto es, ni tenemos crisis, pero tampoco tenemos crecimiento. Y entonces, cuando hablamos de las fluctuaciones económicas, es que hay momentos en el año en que parece que se asoman crisis, parece que se asoman crecimientos, y esos crecimientos se detienen por fenómenos económicos ajenos al país. ¿Qué es lo que sucede prácticamente en esta semana? Donde vemos la nota de que tenemos una inflación más alta en los últimos 20 años, ¿no? Que, bueno, tendríamos que decir forzosamente que esto ya lo esperábamos y esto no es producto de este año. Esta inflación es producida por el año pasado. Entonces, eso es una fluctuación, una variación en el ciclo económico en el que te encuentras. En el caso de México, hay una fluctuación en la estabilidad económica por una inflación alta en términos generales, porque no es tan alta, una inflación que no se veía desde hace 20 años. Y te pongo un ejemplo de la inflación. En Argentina, la inflación acumulada para la última semana de noviembre es del 58.3%. Los Estados Unidos, o sea, los vecinos, tienen una inflación acumulada al día de hoy del 13.8%. Y nosotros tenemos una inflación del 7.3%. Entonces, por ahí que la gente les venda eso, pues nos quieren mentir y nos quiere engañar, pero bueno, es una nota que al final vende periódicos y vende contenido y bueno, pues uno la escucha y a lo mejor puede uno preocuparse, que también es uno de las grandes formas de controlar a la sociedad. ¿Queda claro, Miguel? ¿Qué es una fluctuación? Sí. Ok, gracias, Miguel, por la pregunta. Sí. Entonces, una vez que establecemos que la tecnología, una vez que establecemos que la productividad, una vez que establecemos que hay una interconexión brutal entre los países, nosotros establecemos el concepto de la nueva economía internacional. Y la definición dice que es un conjunto de instrumentos que se utilizan electrónicamente para las economías capitalistas y las economías que están creciendo o que están en proceso de crecer. Por lo tanto, la economía internacional es un conjunto de técnicas, de herramientas y de instrumentos electrónicos que le van a ayudar a las economías capitalistas a seguir manteniendo este ritmo en donde yo produzco, yo vendo, hay una persona que compra y esa compra me permite a mí volver a seguir produciendo, crear los productos y volvérselos a vender. Donde hay un círculo virtuoso porque todos queremos adquirir diferentes productos y servicios, ¿no? Y en este sentido, la nueva economía tiene que ver más con la tecnología que con los principios y las normas o leyes tradicionales de los sistemas económicos capitalistas. Se cree, por ejemplo, ahondando en este punto, se cree que el aumento de los salarios detona la inflación, muchachos, cosa que sabemos que no es del todo cierta, pero los economistas clásicos afirmaban, juraban y perjuraban que si ustedes aumentan los salarios de los trabajadores, lo que va a suceder es que la inflación se va a disparar. Y eso no es del todo cierto. En las economías estables, el incremento de los salarios no tendría por qué desatar los procesos inflacionarios. En las economías emergentes, esto sí sucede. Y los empresarios, malentienden estos procesos y lo que hacen cuando hay un aumento de salarios, como va a haber en enero del próximo año, que al parecer vamos a llegar a los 157 pesos en el territorio nacional, sin contar las fronteras, porque las fronteras trabajan un salario distinto, no tendría por qué haber inflación. Pero estos son los nuevos tiempos donde las teorías clásicas de la economía ya no funcionan del todo. Y no funcionan del todo porque tenemos las variables tecnológicas que hacen que los procesos cambien
muchísimo. Una vez que pasamos de la economía internacional, nosotros vamos a entender el concepto de del comercio intraindustrial, que no es otra cosa que el intercambio que se da entre sectores productivos de diferentes países, con la facultad de cubrir la demanda que nosotros tenemos en ambas naciones. Y bueno, en el video hablamos de un ejemplo entre Brasil y Argentina, pero lo podemos utilizar el mismo ejemplo entre México y Estados Unidos. Nosotros trabajamos por sectores y estos sectores se complementan para poder cumplir con prácticamente toda la demanda. Que en este caso, en el ejemplo entre Brasil y Argentina, Argentina es la que dota a Brasil por una cuestión de población, ¿no? En Argentina son menos personas que en Brasil y por eso Brasil necesita un comercio intraindustrial entre sectores del mismo tipo para que cubran la demanda de su país. Lo mismo sucede entre nosotros y Estados Unidos. Nosotros complementamos a los Estados Unidos en las necesidades que estos tienen por la sencilla razón de que ellos son más que nosotros, ¿no? Ellos son 300 millones de habitantes y nosotros somos 130 y contando. Por lo tanto, el comercio intraindustrial está causado por la ventaja competitiva entre dos países que intercambian mercancías, ¿vale? Y esto se produce prácticamente en todas las naciones del mundo donde trabajamos los sectores productivos, los sectores industriales, los sectores agrícolas, los sectores mineros, para poder dotar a el mundo o al mercado interno de dichos productos. Y entonces hay una coordinación entre estos sectores para que puedan cooperar simultáneamente y donde yo tengo baja producción, el otro país tiene alta y si yo tengo al revés, pues ellos puedan de alguna otra manera ayudarme, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, en México con el agua, donde hay un tratado entre Estados Unidos y México para dotarles de cierta cantidad de agua que los Estados Unidos pagan. Y entonces ahí estamos hablando del comercio intraindustrial, ¿no? También hablamos, por ejemplo, del gas, que también ellos nos mandan gas a nosotros y por eso ha subido mucho, y también algunos elementos que tienen que ver con los combustibles, ¿no? Y entonces así trabajamos y así permitimos que la economía funcione de manera más productiva y de manera más eficiente, que finalmente es lo que buscamos. ¿Por qué se causa el comercio intraindustrial? Bueno, por varios fenómenos. El primer fenómeno que nosotros podemos destacar es el fenómeno de la estacionalidad, ¿no? Donde, bueno, hay periodos de tiempo en el que no coincidimos y puede haber un desabasto. Por ejemplo, en los Estados Unidos tienen inviernos mucho más crudos que en México y pero en Estados Unidos tienen procesos productivos más desarrollados que en México. Y entonces ellos se complementan. Hay una estacionalidad por temporadas y hay una estacionalidad por tecnologías. Y entonces en ese sentido nos nos unimos y de alguna otra manera podemos cubrir con la demanda. También sucede, por ejemplo, en el ejemplo para los productos agrícolas, donde las temporadas de cosecha están dispares, pero entre las dos pueden abarcar prácticamente todo el año. ¿Qué es lo que sucede con países como El Salvador, como Honduras, como Nicaragua, que ellos, por su posición geográfica, prácticamente todo el tiempo pueden producir, a diferencia de nosotros? Y entonces lo que hace México es firmar contratos y tratados para que cierto nivel de frutas, verduras y alimentos para vacas y marranitos, pues lleguen desde estas zonas, ¿no? Evidentemente México los paga muy baratos y
se ve beneficiado, ¿no? En el segundo elemento tenemos diferentes nichos de mercado, ¿no? Y aquí tenemos diferentes tipos de públicos. Y los públicos determinan lo que se compra, lo que se vende y la manera de hacerlo. Por lo tanto, ahí sí es importante que nosotros podamos determinar cuánto es nuestro público, quién nos va a comprar y si tenemos una gran cantidad de personas que nos puedan comprar, pues poder realizar diferentes mecanismos para que tengamos un comercio intraindustrial. Por ejemplo, nosotros tenemos un convenio, sobre todo en la zona de Michoacán, con los Estados Unidos para los periodos de diciembre a febrero, que se vende muchísimo aguacate. Prácticamente todo el aguacate que se genera en el país se va para allá. Y si ustedes son observadores, en esas fechas es cuando el aguacate incrementa de precios. No sé, por ejemplo, Ileana, allá, porque no conocemos todo el territorio nacional, si el aguacate sea igual de caro. Susana, ¿en cuánto está el aguacate aquí en México? Danos un dato. Pues ahorita anda como, no sé bien dónde he comprado, pero la última vez que compré andaba como en 45 el kilo. 45 el kilo. Ileana, ¿en cuánto está el kilo de aguacate por allá? Pues el precio no lo recuerdo, pero sí está carito. Sigue estando caro, fíjense. Lo compré la semana pasada y sí lo vi carito igual, pero la verdad no me acuerdo cuánto. Pero no era barato, eso sí te acuerdas. No estaba barato, la verdad no estaba barato. Y este fenómeno se da prácticamente, y aquí el ejemplo es contundente, se da prácticamente en todo el territorio nacional. Andrade, ¿sabrás cuánto cuesta el kilo de aguacate por allá? En realidad no, porque tengo mucho que no compro aguacate. Entonces, ¿para qué le miento, maestro? No sabría decirle en cuánto está, pero usualmente sí se pone caro. Eso. Investígame, Andrade, y me mandas mensaje. Después no hay problema. Simplemente aquí estamos hablando de Andrade, ¿dónde vives? Preséntate en el lugar de donde nos estás conectado. Yo soy de Morelia, Michoacán, la capital de Michoacán. Ajá, Ileana, ¿de dónde eres? Ileana. Susi, ¿de dónde somos? De Ciudad de México, y Liana Ciudad de está México. allá en, ¿cómo se llama? En Yucatán. Ajá. Liliana está en Yucatán. Y Ileana está en Yucatán. Fíjense, tenemos Michoacán, Yucatán y Ciudad de México. Y en los tres lugares tenemos el aguacate caro. Tenemos el aguacate caro porque el segmento de mercado de los Estados Unidos es extremadamente gigante. Y entonces todo el aguacate se va a ¿qué? Se va de exportación. Y por eso es que en todo el territorio nacional nosotros vemos ese producto particularmente como muy costoso. Ahora ya se quieren robar un carro aquí en mi colonia pobre. Ustedes disculpen la violencia. Y en el tercer punto, oiga, la manzana también, ¿no? La manzana también es muy cara. sí, la manzana también, porque acuerde, y bueno, la manzana es todavía aún más especial porque el 80% de la manzana que se fabrica o se produce en México se destina para bebidas alcohólicas. Con razón, porque sí, una manzana sí compré el otro día y me la vendieron en 15 pesos una manzana. Ajá, una manzana. Que eso está bien genial porque, fíjate cómo son los industriales. Nosotros les mandamos toneladas de manzanas, y ellos nos mandan litros de vino. Y no se puede comparar el kilo o la tonelada de manzana a cómo nos la compran, a cómo les compramos nosotros el vino. O sea, ahí es un súper negociazo, súper negociazo. Pero bueno, finalmente, bueno, se produce y se produce muchísimo en estados como Puebla, en estados como Veracruz y entre la franja, ¿no? Entre Veracruz y Puebla, que es la parte donde la mejor manzana se produce. También nosotros, y por eso también hay comercio intraindustrial, porque nosotros mandamos toda la manzana a diferentes partes de Europa y algunas partes de Estados Unidos, y Estados Unidos ve el nicho de mercado y dice, pues mándales una manzana que se llama la Red Delicious, que es la manzana por excelencia que venden en el Walmart y en el Chedraui y en esas zonas, ¿no?
aunque es una manzana que está modificada genéticamente para que te dure un montón de tiempo, y normalmente, eso sí, nunca vemos la manzana que se fabrica en México, que se produce en México. Es difícil, que tiene un sabor muy, muy distinto. Por ahí se van a Zacatlán de las manzanas, me parece ser, vayan, cómanse una manzana y de verdad van a ver algo muy, muy distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados. En el tercer punto vamos a ampliar la oferta disponible, ¿no? Y esto es normal, ¿no? Si estamos vendiendo bien, vamos a buscar encontrar más nichos de mercado para que nuestro producto se venda cada vez mejor, que es evidentemente el ejemplo que poníamos del aguacate, ¿no? Y de alguna otra manera, el aguacate, bueno, es uno de los ejemplos más contundentes que tenemos de comercio intraindustrial. Muy bien, y bueno, ya para finalizar este punto del comercio intraindustrial, existen 3 categorías de comercio intraindustrial. El primero de bienes homogéneos, que son bienes exactamente iguales, que es, por ejemplo, el caso de Brasil y Argentina, que se comercializan ellos carne de res y carne de puerco. Hay un intercambio ahí muy fuerte entre ellos. También hay entre Argentina y Venezuela, que se comercializa entre Venezuela y Colombia, lo que es el café, que son productos exactamente iguales, simplemente para cumplir con la oferta. Hay el segundo tipo de comercio intraindustrial, es el de bienes diferenciados horizontalmente, ¿no? Que son intercambios sustitutivos, que, por ejemplo, aquí pone el ejemplo de los audífonos, y tenemos un producto que tiene diferentes variables, ¿no? Caso muy concreto, lo que trabajaríamos son los smartphones, que son productos que pueden ser de 3 gamas, de 3 RAM, o de 3 o 4 RAMs y de 3 o 4 memorias, ¿no? Y entonces aquí son productos diferenciados, porque bueno, cada uno tiene una marca y tiene un espacio, pero en la realidad son el mismo, o sea, están ubicados en la misma margen. Ejemplo, yo quiero comprarme un celular de 6 pulgadas, de 128 gigas y de 6 gigas en RAM, ¿sale? Ese es un tipo, es un bien. Cuando es diferenciado horizontalmente, o sea, viéndolo exactamente a la misma altura, Susi puede comprar un celular de 5.5 pulgadas, de 64 megas y de 4 gigas en RAM. Pero estamos hablando de un producto exactamente similar, solamente que lo miramos de manera particular para saber cuánto vamos, cómo lo vamos a comprar y cómo lo vamos a identificar. Y el tercer tipo son los bienes diferenciados verticalmente, y los bienes o servicios que se comercian en esta parte distinta de la cadena de suministros. Por ejemplo, nos referimos a las piezas de los vehículos entre los diferentes coches, ¿no? Estos productos son diferenciados, son totalmente diferentes y son analizados a partir del producto que nosotros tenemos, que es el ejemplo entre México y Estados Unidos, porque nosotros les mandamos aguacate y ellos nos mandan manzanas, ¿no? O nosotros les mandamos manzanas a los europeos y ellos nos mandan vinos, y así nos vamos. Son bienes diferenciados verticalmente. Pero tienen que estar relacionados entre sí. Pueden estar, déjame paso al anterior, Andrade. Uno puede estar relacionado, dame un segundo, aquí está. En el primero son homogéneos y ahí sí están relacionados, ¿no? Carne de res, carne de cerdo, para el caso de Brasil, son exactamente iguales, se comercializan lo mismo. Otros son bienes iguales en apariencia, pero si vemos sus características son diferentes. El caso de, por ejemplo, los celulares, el caso de los componentes de los celulares, donde yo hago celulares y una empresa hace carcasas y otra empresa hace audífonos, todas están relacionadas y vinculadas, pero son productos diferentes, pero son para el mismo uso. Y otros son bienes totalmente, ¿qué, Andrade? Diferentes. Diferenciados, que es el caso de México y Estados Unidos, cuando, repito, nosotros les mandamos un mundo de aguacate y ellos nos mandan un mundo de ¿Como el petróleo, maestro?
¿Se manda petróleo y nos regresan gasolina? Eso, ese son bien, ¿qué, Miguel? Diferenciado. Diferenciado verticalmente. Verticalmente, Es que exactamente. esa era mi pregunta, o sea, si estaban relacionados, por ejemplo, que un país exporte uvas y le regresen vinos. O sea, Ajá, yo pensaba que era más o menos así, pero puede ser todavía más, pues puede ser más diferente, ¿no? ajá. O sea, yo te puedo O- mandar uvas y tú me traes vinos, yo te puedo mandar aguacate y tú me mandas aguacate, yo te puedo mandar aguacate y tú me mandas cajas para guardar los aguacates, que sería el ejemplo 2, ¿no? Bienes diferenciados horizontalmente. Al final me sirven para lo mismo, pero su utilización es distinta. No sé si me explique. No sé si me explique. o sea, los de bienes diferenciados horizontalmente son todavía más relacionados o más parecidos y los verticalmente pueden ser diferentes directamente. Totalmente. Exacto. Ah, ya entendí. Ah, Y también hay bienes que son exactamente iguales, ¿eh? Iguales, iguales. Yo te mando carne de res y tú me mandas carne de res, ¿no? sí, claro. Que eso, por ejemplo, es para la temporada, para ciertas temporadas. Por ejemplo, en Argentina tienen el invierno, ahorita están en invierno o van saliendo del invierno y nosotros apenas vamos entrando. Y entonces ahí, pues, seguramente habrá modificaciones en el tipo de carne y en el tipo de, y en la cantidad de carne que nos pueden ofrecer, porque vienen de un periodo, recuerden que el invierno siempre es un periodo por condiciones climáticas muy difícil para producir, ¿no? Y sobre todo productos de alimenticios básicos. Y esa sería la explicación de los bienes, de los diferentes tipos de bienes que se pueden comercializar intraindustrialmente. Y luego vendría el siguiente punto, que es la economía de escalas y de competencia perfectas. Y la economía de escalas es un fenómeno, es un proceso donde crecemos tanto, que producimos una brutalidad de productos, pero los costos van bajando, ¿no? Y este es un fenómeno que solo se da en aquellas industrias en las que se venden unas grandes cantidades de productos. Y es una circunstancia en la que cuanto más se produce, el costo que tiene la empresa para fabricar un producto es menor. En el mundo hay pocas empresas que lo logran y nosotros tenemos el orgullo y el privilegio de tener una empresa que trabaja en economía de escala, que es Grupo Corona. Grupo Corona fabrica 1 millón de unidades de cerveza por día en la planta de Coahuila y el costo es inferior a si produce 700,000 unidades o 500,000 unidades, ¿no? Esa es la economía de escala, pero que solamente se produce en aquellas empresas que venden grandes cantidades de productos. Ustedes dirán, Amazon no, porque ella trabaja con productos ya terminados. El único requisito que tiene la economía de escalas es que tú hagas el proceso productivo y en ese proceso productivo, mientras más unidades produces, menos costo te cuesta. Es uno de los principios, por ejemplo, que debería tener todos los productos alimenticios, pero que desafortunadamente no los tienen. Y ahora, Es una empresa de servicio, no de producción, ¿no, maestro? otra vez, Miguel, porque nuestro internet es chafón, perdóname, es que sí. Amazon es una empresa de servicio más no de producción, ¿verdad? No, sí, bueno, Amazon es una empresa de servicios, efectivamente, y no productora, que sería un caso contrario con Grupo Corona, que ellos sí son una empresa productora que puede fabricar productos a menor costo. Y finalmente tendríamos lo que es la competencia perfecta, que esto se da en las economías muy poderosas, donde los agentes pueden influir en los precios de los bienes o servicios, es decir, tanto los vendedores como los compradores aceptan el precio y entre los dos se genera una competencia perfecta. Esto es, ustedes van a comprarse unos tenis y ven que cuestan 2,000 pesos y ustedes dicen el precio es correcto y representa el producto y por lo tanto lo voy a comprar aquí y no en la piratería donde me cuesta 40% menos. Esto genera una repercusión para la adquisición de bienes y servicios y genera una gran cantidad de empleos. Y se me va a cortar, muchachos, ya nada más me queda un minuto. Se queda pendiente
los nuevos modelos del comercio, que son varios. Sí me faltaron algunas diapositivas, pero de aquí vamos a arrancar la próxima clase. Cuídense mucho, los veo hasta la próxima semana. Ok, gracias, Sale, profe. profe. Descansen.